Hola, hola, buenas noches. Hola, Juan. Señorita Leida, Diana, Laura, Catalina, Angie, Ashley. Buenas noches, profe. Buenas noches. Permítanme un instante, por favor. Vayan habilitando sus cámaras, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, señorita, buenas noches. Bien. Les quiero recordar de que pues, el lunes tenemos el parcial, el martes tenemos la clase virtual. El miércoles ustedes ya deben haber terminado el MMPI para que lo podamos calificar e interpretar. Eso es lo que vamos a trabajar en estos próximos días. Lo que vamos a trabajar hoy, eh, dentro de las tres pruebas psicológicas que hemos avanzado en estos días, el 16PF, que es un cuestionario de personalidad, y la prueba MMPI, que es otro cuestionario de personalidad. Y estos dos son cuestionarios que tienen un alto nivel de validez y de confiabilidad. Son cuestionarios, pues, como ustedes se han dado cuenta, son bastante extensos, pero pues guardan una confiabilidad y una validez bastante importante. Y eso hace que realmente nosotros los psicólogos los utilicemos y tengamos la plena seguridad de que los datos que nos arrojan son muy exactos, con la salvedad de que pues, la problemática que tuvimos con el 16PF, pues porque las copias no salieron como tan exactas y nos tocó como medio acomodar las plantillas de calificación, eh, y pues por eso lo que yo les decía ayer en clase. Seguramente en el factor B puntuaron muy bajo, pero es por eso. Y el MMPI, que es otro cuestionario, pues más extenso todavía, pero nos arroja también unos datos muy acertados, ¿ven? Que es el que ustedes, creo yo, que ya terminaron, o no sé si este fin de semana lo van a terminar muy juiciosamente, muy individualmente, muy concentraditos. eh, para que lo hagan pues de una manera muy concienzuda, ¿sí? Y esto implica que la importancia que tienen estas pruebas psicológicas para las personas que estamos evaluando cuando lo aplicamos, pues es muy importante porque nos están arrojando datos de la vida, de la personalidad del evaluado. Entonces, vuelvo y digo que es una responsabilidad como psicólogos nosotros de tener esa certeza de aplicarlo bien, de explicarle a los evaluados qué es lo que se tiene que responder, cómo lo tenemos que responder, que fue lo que hicimos ayer, que uno se toma el tiempo para leer las instrucciones, se lee las instrucciones para luego dar inicio a que las personas respondan, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de nosotros como psicólogos es de que cuando cogemos una prueba de estas, de los evaluados, lo hagamos con toda la honestidad y con toda la ética profesional
para poder emitir un concepto. Y yo se los he dicho en varios momentos de que en la medida que nosotros lo hagamos bien, o le estamos ayudando a la persona o de pronto no le estamos ayudando si realmente yo no tengo idea de cómo se califica o cómo se interpreta la prueba, las dos pruebas que hemos venido trabajando, el 16PF y el MMPI, que esos son, como les digo, cuestionarios estructurados, estandarizados y científicamente muy bien manejados. Entonces, a partir de investigaciones, estadísticamente son cuestionarios muy buenos, ¿sí? Ahora, con respecto a la otra prueba, que es la que vamos a manejar en la tarde de hoy, es el test de Wartec, que este test de Wartec lo que nos invita a nosotros, permítanme, les hago una pequeña explicación de este test de Wartec, pero es algo que nos ayuda muchísimo a entender un poco lo que evalúa esta prueba. Y esta prueba, pues a diferencia de las otras dos que hemos manejado, pues no está tan estructurado estadísticamente. Es una prueba más subjetiva, está dentro del campo de las pruebas subjetivas y evalúa muchas cosas. También tiene que evaluar pues, aspectos de la afectividad, aspectos de las ambiciones, aspectos de los contenidos inconscientes que tienen las personas evaluadas, ¿sí? Y cada cuadro que vamos a tratar de entender, pues, digamos, va a corresponder a un aspecto de la personalidad del individuo, ¿no? Entonces ya lo miraremos en su momento. Pero, como les digo, permítanme, yo les comparto esta prueba. Quiero que por favor la tengan a la mano ahí frente a ustedes en su poder para que podamos iniciar. Entonces, permítanme, les comparto acá. Esta es la... Espérate, cerramos acá esto. Ese es el que ustedes tienen ahí en sus manos. Es el test Warte que se aplica para niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Porque pues, es más fácil llegar a las personas con este tipo de pruebas que son gráficas y que a partir de lo que se les está solicitando que hagan, pues bueno, ellos empiezan a responder. Y eso es lo que van a hacer. Eh, si ustedes se dan cuenta en su hoja que tienen allí, cada cuadro tiene, los de arriba tienen un pequeño cuadrito y los de abajo también tienen otro cuadrito. Y la idea es de que ustedes eh, coloquen el número 1 con el cual les pareció a ustedes más fácil de dibujar y el número 8 con el que menos les gustó. Entonces, por ejemplo, si yo empecé a trabajar el campo número 8 y me pareció más chévere, entonces a veces le voy a colocar el número 1 en el cuadrito que aparece ahí debajo de ese símbolo, ¿sí? Y el siguiente, entonces, por ejemplo, el campo número 5 le voy a colocar el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 8, ¿sí? Como son 8 campos, entonces la idea es colocar en cada cuadrito el que más me gustó y el que menos me gustó. Y luego nos dicen en la hoja, si ustedes se dan cuenta, nos dicen en la hoja títulos de dibujos, ¿no? O los títulos de dibujos, ¿sí? Entonces, a cada cuadro, ¿qué título le voy a colocar? Entonces, por ejemplo, a mí me gustó entonces el campo número 8, entonces yo le voy a colocar eh, el título a ese, El Resplandor, ¿sí? O resplandeciente, no sé, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que signifique para mí, yo le voy a colocar el título, ¿ven? Eso es lo que nos dice que hagamos
en esas líneas en donde está títulos, dibujos y los numerales del 1 al 8. Y luego dice abajo, dibujo que más le gustó, dibujo que menos le gustó, dibujo que le pareció más fácil y dibujo que le pareció más difícil, ¿sí? Como para poder hacer un análisis de la interpretación de esa prueba. Entonces, yo les quiero pedir el favor de que comiencen ustedes a, a dibujar cada uno de los 8 cuadros a partir de los estímulos visuales que tenemos allí. Este punto está como esta figura como medio en onda, ¿sí? Estas 3 líneas, este cuadrito cuadrado oscuro como a manera de ventana, estas 2 líneas que salen del vértice del campo 5, estas 2 líneas que están una vertical y una horizontal, estas punteaditas y el cuadro, el campo número 8, pues que es como una media luna o como que es un círculo a medias. Entonces, la invitación es que ustedes, por favor, eh, utilicen un lápiz y hagan el dibujo que consideren ustedes más, más les guste a partir de esos estímulos. Bueno, entonces háganlo por favor, les voy a dar, son las 6:20, les voy a dar, son las 6:20 hasta las 6:35 para que lo dibujen. O sea, eso no nos tomamos mucho tiempo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto o está claro lo que tenemos que hacer? Todo está claro, profe. Está Bueno, claro, profe. Gracias. ok, gracias. Entonces, por favor, iniciemos para que comencemos a interpretarlo cada uno de los 8 campos, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que nos dice, qué dibujo, qué se debió haber dibujado y qué no se debió dibujar. Bueno, Profe, entonces, perdón, buenas noches. hola señorita, cuénteme por favor. Profe, lo que pasa es que voy en Transmilenio y yo hasta ahora no llego, pues no, Ah, bueno, tan pronto llegue, entonces no pues estoy tampoco, para... pero no lo puedes, o sea, no lo puedes ir dibujando ahí, no puedes, ¿no? No, no, señores, también no, un poquito lleno. Ah, bueno. Entonces, tan pronto llegue lo haces, pero por favor prestas atención a la explicación que yo voy a dar, porque Claro, sí, señor, ya estoy acá conectada a prestando partir atención. de eso, ustedes tienen que hacer pues informes. Eh, los informes son de las 3 pruebas psicológicas, ¿no? Entonces, haremos una sola entrega, pero analizaremos de manera individual el 16PF, el MMPI y el test de Wartec, ¿sí? Seguramente para el parcial del lunes vamos a evaluar el 16PF. Voy a evaluar es como cuál es el procedimiento y qué significa cada uno de los 16 factores del 16PF y los factores de segundo orden. Y pues yo se los expliqué el miércoles en clase virtual, ¿sí? Entonces vamos a evaluar el 16PF y vamos a evaluar en el parcial que estamos hablando hoy del UARTEC, ¿sí? ¿Cómo es que se evalúa? ¿Cómo es que se interpreta? Bueno, cada uno de los campos. Entonces, es muy importante que ustedes presten atención, se concentren juiciosamente y, y entiendan la explicación de cada uno de sus factores, ¿sí? Tanto el UARTEC como el 16PF. Y hablamos de Badura y hablamos de George Kelly, que son los 4 temas que vamos a evaluar en el parcial. Bueno, porque el MMPI, pues Bueno, no sí, lo hemos, señor. el MMPI no lo hemos terminado de trabajar, pero lo trabajaremos el miércoles, de tal manera que tenemos, ustedes pueden ir trabajando, adelantando los 2 informes del UARTEC, ahora que lo terminemos,
pero pueden ir también trabajando el 16PF. Les quedaría pendiente luego de la explicación que les dé yo del MMPI. ¿Listo? Entonces, por favor, háganlo y a las 6:35 comenzamos a explicar el Huartec.
¿Listo? ¿Terminaron? Aleida, Sí, ¿terminaste? profe. No, profe, faltan No, los profe, todavía títulos. no. Los títulos. Ah, bueno, ok. Un momento, profe. 2 minuticos más, profe. Bueno. Bueno, ¿listo? Sí, profe. Ahora sí, vamos a iniciar. Ya ustedes los marcaron, les colocaron su título y vamos a comenzar entonces. Pues permítanme. Bueno, ok. Entonces vamos a
a comenzar a la interpretación de las diferentes dimensiones que mide el test de Wartek en los 8 campos, ¿sí? Entonces, voy a darles una descripción de cada uno de los 8 campos o de los 8 cuadros que contiene el Wartek. El primer campo está relacionado con lo que tiene que ver con el autoconcepto, ¿sí? En este campo representa al ser humano, al hombre, eh, por eso hablo de ser humano, pues puede ser mujer o hombre, el hombre en el mundo. Acá es el campo del ello. Fíjense que esta prueba es supremamente psicodinámica y es mirar un poco la persona considerada en su individualidad, en su autoconcepto. Por eso yo digo que tiene que ver con el autoconcepto. Entonces, este primer cuadro, en él se puede observar cómo la persona se percibe a sí misma. Si la persona es indecisa, si se autoevalúa de una manera positiva o negativa, si se caracteriza con una madurez emocional o por el contrario, una inmadurez emocional. Entonces, este cuadro que ustedes tienen allí, en donde es el puntico que está en la mitad, ¿sí? Es ese punto central que es un estímulo orgánico simple y flotante, ¿sí? Entonces, aquí lo que se tiene en cuenta habla de la centralidad del estímulo, debe ser respetada, pero también debe implicar un crecimiento y expansión, ¿sí? Eh, ¿qué es lo que qué es lo que se espera que la persona dibuje en este espacio, en este campo número 1? Hay que entender, o les quiero explicar, que aquí hay unos dibujos que si los dibujamos serían como adecuados. Si dibujamos algunos otros, ya los vamos a mirar, sería como inadecuado. Y hay otros que realmente determinan un poco la parte conflictiva del individuo, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que pretende interpretar los diferentes campos del Warteg, ¿sí? Acá no implica tampoco, si de los dibujos que dibujamos están dentro del rango de lo conflictivo, no quiere decir que la persona tenga unas patologías severas o que tenga unas condiciones psicológicas supremamente complicadas, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de esa manera. No es que sean unos sujetos supremamente, entre comillas, con una psicopatología fuertemente elevada, pero sí tiene algo característico allí. Entonces, en el campo número 1, en el campo de la del campo del autoconcepto, ¿sí? Acá lo que se espera que la persona pueda dibujar y que salga como adecuado es un punto utilizado como centro de círculos o de líneas, un centro de flor, de reloj, de rueda, un sol, nariz o blanco, de esos como tiro al blanco, algo así por el estilo, ¿sí? Los dibujos utilizados de manera incorrecta o que no se deben colocar sería que están fuera del centro, usados como puntas o como ángulos, como espirales, estrellas o inclusive 2 ojos. Los dibujos que están dentro del rango de lo conflictivo está o estaría una telaraña, una flor sin pétalos o demasiado pequeña, ojos demasiado grandes o puntos difusos. Esto es lo que se le cuestiona muchísimo a las pruebas subjetivas, perdón, a las pruebas proyectivas, porque tienen mucho de la subjetividad.
sea, ¿por qué el que se haya dibujado un dibujo y no otro, o el por qué el que se haya dibujado un dibujo en particular y no otro, implica cosas incorrectas? Pues esto es lo que nos plantea el Ubartec, ¿sí? Entonces, acá lo que nos plantea en el campo número 1, ¿sí? Eh, la centralidad del estímulo debe ser respetada, pero también debe implicar un crecimiento y expansión. Acuérdense que lo que estamos acá evaluando es cómo la persona se percibe a sí misma, ¿no? El self, el autoconcepto, ¿sí? Y se mira si es indecisa o no, si se evalúa como una persona positiva o negativa. ¿Ven? ¿Qué tanta madurez o inmadurez emocional tiene? ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros cuál sería el aspecto negativo o positivo de lo que la persona dibuja como tal. Pasemos al campo número 2. El campo número 2 tiene que ver con, este es un estímulo que está relacionado con la emocionalidad, con la sensibilidad. Tiene mucho de la cualidad emocional, de qué tan afectivos somos o no somos, ¿sí? Acá, digamos que lo que evalúa este campo número 2 tiene que ver directamente o está relacionada directamente con la afectividad y con la emotividad, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en el campo que ustedes, perdón, en la hoja de respuestas, en el segundo campo, hay como una línea curvita, como ondulada. Entonces, a partir de eso, ¿qué fue lo que dibujamos? Y entonces, cuando se dibuja ciertos dibujos, valga la redundancia, entonces se va a mirar un poco lo positivo, lo negativo en cuanto a la afectividad. Entonces, eh, si miramos lo positivo, entonces dice que si el individuo entra en contacto con el carácter del estímulo y lo respeta, la persona demostrará sentirse realizada en su relacionamiento, con facilidad para entregarse a él. En este caso, los dibujos que se pueden colocar acá son de naturaleza animada y en última son figuras humanas, animales o seres vivos, en el campo número 2, ¿sí? Eh, Ese sería el campo número 2. Espérate un momentico. En el Profe, campo número qué pena. Cuando su merced dice que relación animada es que, eh, seres vivos. O sea, habla de inanimado, es que son objetos inertes que no tienen vida, por eso se habla de animada o inanimada. Lo animado está relacionado con nosotros, los seres vivos. O sea, un mm, ser vivo puede ser entonces un tigre, o puede ser un rostro humano, o puede ser no sé, alguna flor, porque estamos hablando de seres vivos como tal, de lo que tiene que ver mm, con eso a nivel positivo, ¿sí? Con lo que se esperaría. Ese sería el campo número 2. gracias, Entonces, profe. dentro del adecuado, la línea ondulada regular con figuras humanas o animales, rostros, un hombro, una ceja, la nariz, aves, el pico de un pájaro, pájaros volando, la cabeza de un animal, una planta, una nube, ¿sí? Entonces, esos serían objetos animados. Lo inadecuado sería aquí dibujar objetos cerrados donde se anula la libertad propuesta por el estímulo, es decir, un florero, una campana, una botella, una taza o la curva de una calle, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí no estamos hablando de un estímulo animado, por el contrario, es un objeto inerte como tal, ¿sí? Entonces, si las personas
eh, dibujan como bacterias, culebras, aunque es un ser vivo, también hay un contenido fuerte allí cuando se dibujan unas culebras, fuego en la cola de un animal, ¿sí? Los labios y la boca, ¿sí? Porque es que lo dibuja de una manera separada del objeto, del ser vivo en particular. O sea, yo dibujé un rostro y lo dibujé completo, pero si yo dibujo un labio o los labios o la boca, pues entonces no lo estoy conectando a esa parte de la afectividad. ¿Ven? Por eso, cuando hablamos nosotros de ese campo que evalúa la afectividad, entonces acá se puede observar el grado de empatía y de sensibilidad que posee una persona. ¿Ven? Entonces, cuando la persona no dibuja bien eso, bueno, no bien, sino dibuja eso que yo les estoy planteando, pues es un individuo que realmente lo trabaja de una forma inadecuada, porque aunque entra en contacto con el estímulo, pero lo trabaja de una forma inadecuada, reflejará que hasta puede llegar a sentir el estímulo afectivo, pero se retrae con temor al contacto. ¿Ven? No sabe cómo relacionarse con los demás y por eso no responde al estímulo afectivo. Esa es la interpretación a la explicación que plantea el Huartec o los creadores del Huartec. ¿Sí? Eh, en este caso, como les decía, es común que se dibujen cosas o seres desagradables como bacterias, como culebras, eh, como bichos en últimas, ¿no? Eh, digamos que a veces la persona pues no quiere vivir esa o tener esas vivencias afectivas, por el contrario, esconde sus sentimientos y reprime su lado emocional. ¿Ven? Entonces, ¿por qué lo hace? Pues porque pues, no tiene seguridad en sí mismo, no, o sea, tiende a mostrarse siempre cauteloso y reservado, ¿ven? Entonces, en ese caso, pues también se están tratando de dibujar o se ha dibujado una casa, un florero, un biberón, ¿sí? Bueno, cosas como esas. Entonces, realmente eso es lo que nos explica el campo número 2. En el campo número 3, que son las tres líneas que aparecen allí en ese campo número 3, que es un estímulo inorgánico, compuesto de tres líneas paralelas en sentido ascendente, requiere un tratamiento lineal. Y aquí tiene que o estar relacionado con el tema de las ambiciones, ¿sí? Las ambiciones. ¿Qué tanto la persona eh, tiene ambiciones por sacar adelante muchos proyectos, por lograr ciertas metas? Entonces corresponde o evalúa la capacidad que tiene la persona para alcanzar sus objetivos, de autoevaluarse y cumplir sus metas. Esa es en últimas, lo que evalúa el campo número 3, que tiene que ver con la elevación, con el desarrollo, con la ambición, con la expansión de mi confianza y mi persistencia y el crecimiento para alcanzar las metas, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto tengo yo ese deseo de crecimiento y desarrollo eh, en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando la persona asume una línea ascendente y le da continuidad, tiende a ser ambiciosa, aceptando competir con los demás. Aquel que no asume totalmente la ascensión de las líneas, sube, pero llega como a una plataforma, para y se queda como en una plataforma, refleja a una persona que ya se siente realizada y no está buscando mayor crecimiento. Digamos que ya ha cumplido los propósitos y los objetivos en su vida, ¿no? Si el evaluado
en esa ascensión de esas tres líneas paralelas es seguida de una bajada, es decir, como por ejemplo que dibuja el techo de una casa, revela falta de ambición y lo que se pretende o lo que se busca o lo que la persona busca está relacionada con la necesidad de protección y de apoyo. Aquí la persona de verdad no está interesada en ser para nada líder, no le interesa, no quiere asumir un rol que le genere responsabilidades ni nada por el estilo, ¿sí? Prefiere más bien como distanciarse de los demás, ¿sí? Entonces, realmente evitan el ser protagonistas, evitan el ser líderes, ¿sí? Entonces no tienen ningún tipo de ambición, por lo general, ¿sí? Entonces, digamos que lo adecuado en el campo número 3, estamos hablando de dibujos regulares ascendentes, perdón, como una escalera, continuación de un dibujo, cuadros estadísticos como las barras, postes en incremento, una reja, una casa con su techo, cuando hay ascenso, o sea, la idea es que siempre haya como un ascenso, que termine en un ascenso. Y cuando es, eh, bueno, cuando hay unas hileras de árboles, ¿no? O sea, hileras de árboles en proyectiva que están como empezando a dibujarlo y terminan dibujando árboles más altos, ¿no? O sea, digamos que hileras de árboles. Lo inadecuado en este campo número 3 es un obstáculo que bloquea la ascendencia, es decir, dibujos que enfatizan en la bajada del movimiento, caídas en general. Si en el anterior hablábamos de hilera de árboles, en lo inadecuado estaríamos hablando de que la persona dibuja una hilera de flores. ¿Ven? Entonces ahí se está generando, digamos, como la explicación de que la persona realmente no tiene ningún tipo de ambición, que es lo que en últimas pretende evaluar el campo número 3. Cuánto la persona quiere alcanzar sus objetivos, cómo la persona se autoevalúa de una manera funcional para cumplir sus metas. Ese sería el campo número 3. Pasamos al campo número 4. Este campo número 4, si ustedes se dan cuenta, allí es como una ventanita ya oscura, un cuadradito ya como oscuro, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver con los contenidos inconscientes. En el cuarto campo del Huartec, acá identifica la manera en que la persona se suele comportar, es decir, cuál es la actitud que asume cuando se le presentan conflictos, sean estos internos o externos, de un origen interno o de un origen externo, ¿sí? Entonces acá, aquí tiene que ver muchísimo y lo asocian muchísimo con la oscuridad, con la muerte, ¿sí? Y ese estímulo inorgánico que aparece allí, que es como una ventanita ya, sugiere fuerza, dureza, solidez. El negro es opresivo y angustiante, ¿sí? Es lo que nos plantea aquí estos contenidos inconscientes en el cuarto campo, ¿sí? Entonces, en este campo, número 4 representa la relación del individuo con el inconsciente, es decir, es el campo de la fantasía, de la elaboración de contenidos internos profundos, demuestra cómo las personas manejan sus miedos, sus ansiedades y sus angustias. Si las personas no manejan bien sus miedos, sus ansiedades y sus angustias, pues ustedes ya podrán imaginarse cómo están ellos actuando con un temor impresionante, con una angustia impresionante. Entonces, prefieren evitar la cercanía con otras personas porque les da mucho miedo, pues muchas cosas, ¿sí?
Entonces, realmente es algo angustiante, ¿sí? También dice que el campo 4, el espacio, sí, el campo 4, representa la relación que tiene la persona con su inconsciente. Es el campo de la fantasía, de la elaboración de contenidos internos más profundos. Demuestra cómo la persona maneja sus miedos, ansiedades y angustias, ¿sí? Un aumento del cuadrado significa la necesidad de expansión interna, intensificación de las actividades interiores y la ansiedad cuando se aumenta el cuadrado, ¿sí? La multiplicación del tema con cuadrados únicamente sombreados, por ejemplo, ojos de un robot o ventanas todas oscuras, refleja la necesidad de involucrarse en actividades múltiples. Entonces, son las personas que se meten en varios proyectos a la vez, se involucran en varias cosas a la vez, eh, para tratar de dispersar sentimientos de angustia, ansiedad y excitabilidad, cuando se dibujan todas esas ventanas todas oscuras. La multiplicación del tema con cuadrados alternativamente sombreados, por ejemplo, un tablero de juegos, ¿sí? Significa alternancia entre la excitación y la depresión, es decir, angustia y ansiedad, ¿sí? Son alternancias de excitación y depresión en lo que ellos realizan. Por eso se habla de que tiene contenidos inconscientes. ¿Ven? Entonces, la transformación del tema en algo lúdico, como por ejemplo una cometa, la chimenea de tren o un camión de juego, revela inmadurez, una manera infantil de manejar sus ansiedades y angustias, negando y dirigiéndolas hacia el nivel de la fantasía. Por eso, vuelvo y digo, está relacionado con los contenidos inconscientes, ¿sí? Entonces, lo adecuado es que las personas dibujen abstracciones simétricas como ventanas, dados, tableros de juegos, palabras cruzadas, chapas de seguridad para puerta, una chimenea, escudos y demás. En lo inadecuado sería dibujar una cometa en el campo número 4, ¿sí? Un tren visto desde lejos o tiro al blanco, ¿sí? Entonces, aquí pues la idea es de que las personas si dibujan ojos de máscaras o de robot o ventanas de una prisión o entrada de un túnel, quiere decir que la persona realmente está muy dada a, a presentar conflictos internos y externos, porque pues como que tienen la preocupación eh, fuerte con respecto a la equivocación y como están en esa ambivalencia de la excitación y la depresión, pues entonces es una persona que tiende a tener un alto nivel de excitabilidad, de ansiedad y de angustia, sentimientos de esos estilos de sentimientos de esos, angustia, ansiedad y excitabilidad. Eso sería el cuadro número 4. Si vamos al cuadro número 5, que es el que está abajo, es un estímulo inorgánico y aquí lo que se evalúa en este campo es la energía vital que tiene el individuo. Requiere un tratamiento con respecto a un tratamiento lineal del dibujo, me refiero yo, relacionado con una línea con la otra, percibiendo la unión entre ambas. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el cuadro número 5, pues están las dos líneas, están separadas y habría que mirar cómo el evaluado las integra, si es que las integra, ¿sí? Entonces aquí habla, nuevamente digo, está relacionado una línea con la otra, percibiendo una unión entre ambas, integrándolas, tocándolas, uniéndolas. Hay una idea de impulso y obstáculo, que eso creo yo que es algo que todos hemos vivido en algún momento determinado. Hay una idea y un impulso y un obstáculo. O sea, tenemos ganas de hacer algo, pero tenemos bloqueos
internos o externos. Entonces, es cómo la persona logra superar esos obstáculos y no pierde el impulso. Por eso se habla de la energía vital. En ese quinto cuadro se observa cómo la persona gestiona sus impulsos y cómo enfoca su energía vital, es decir, cómo suele reaccionar cuando se le presentan situaciones complejas o adversas en la vida. O se enconcha, o por el contrario, sale adelante. ¿Cómo es esa energía vital que tiene esa persona? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, allí es eso, ¿no? Eh, allí se habla en el campo número 5, si las rectas se unen, la figura está cerrada con líneas rectas o angulares y la dirección es ascendente, el significado es decisión, firmeza y asertividad, dinamismo, vitalidad, actitud asertiva y activa, facilidad para canalizar la energía, eh, o sea, evitando caer en la agresión, ¿sí? Eso si las rectas se unen y la figura está cerrada en líneas rectas o angulares. Cuando se dibuja o las rectas que no se unen, pero la figura es cerrada y el sentido es ascendente, revelan cierta dificultad para canalizar la energía. Hay movilización de energía, pero esta no siempre es colocada de manera correcta en acción, ¿sí? La tendencia a rodear el dibujo mantiene el sentido ascendente. Es común en personas mediadoras que contornan los problemas. Eh, digamos que son como pañitos de agua tibia, ¿sí? Que controlan su agresividad y que pasan una imagen social suave, que no asumen sus rabietas, o sea, por ejemplo, las pataletas, eh, no lo asumen, ¿sí? Entonces, acá los dibujos que se pretenden en el campo número 5, lo adecuado sería una pala, un martillo, un helado con cono, una paleta, una espada, sobre todo para el género masculino, la escoba y un avión. El estímulo o el dibujo inadecuado o los dibujos inadecuados está relacionado con las duchas de agua, focos de luz, faro o proyector, eh, cuando hay dispersión, cuando las personas dibujan hagan de cuenta como una linterna, la luz se dispersa, ¿no? Entonces eso como que no es bueno, precisamente porque lo que pretende es poder canalizar la energía. Y cuando se dibuja un faro, un proyector, una linterna, pues entonces lo que hace es eh, como explicar de que no hay esa canalización, porque hay mucha dispersión. Una raqueta de tenis, un techo, una antena y la letra T, ¿sí? Digamos que eso sería el campo 5, que no es lo adecuado dibujar. Aún más todavía, si la persona dibuja una aguja, una jeringa, una pluma, un esfero en sentido descendente, o fósforos regados, o objetos o herramientas demasiado puntiagudas eh, y desproporcionales, lo que nos indica es de que la persona tiende a ser un poco más agresiva, es decir, la energía vital que tiene esta persona está mal manejada. Entonces, esta persona puede terminar siendo supremamente castigador, puede estar siendo muy agresivo, sobre todo cuando dibuja este tipo de o hace ese tipo de dibujos en el campo número 5. ¿Sí? Eso sería la energía vital del campo número 5. En el campo número 6 hay también dos líneas separadas. Aquí se evalúa en el campo número 6 eh,
se espera que las dos líneas se complementen y se cierren. Entonces aquí se habla de que se sugiere, por lo tanto, una complementación y un cierre de estas dos líneas. ¿Qué representa el campo número 6? Representa el valor que el individuo atribuye a su capacidad intelectual. Es el campo de la racionalización, el raciocinio, del deseo de realización intelectual, de la realización de sus ideas, ¿sí? Entonces, este raciocinio del cuadro número 6 evalúa o permite evaluar cómo el individuo valora su capacidad de análisis y de síntesis, es decir, su capacidad intelectual, capacidad de análisis y de síntesis. Si las líneas son integradas con un solo motivo, hay indicación de capacidad de asociación y síntesis. Cuanto más elaborado es el diseño, mayor es la capacidad intelectual. Si las líneas son separadas en figuras diferentes, pero que guardan una relación entre sí, por ejemplo, muebles, una mesa y silla, podremos deducir que la elaboración intelectual del evaluado se da con mayor facilidad en el proceso asociativo y con cierta dificultad en un proceso sintético. O sea, tiene cierta capacidad de análisis, pero no lo tiene al 100%. Si las líneas no se complementan, no se integran o están separadas sin relación entre sí, hay indicios de dificultad de raciocinio, es decir, el desarrollo de los procesos de síntesis, de análisis o de asociación son o demuestran un bajo nivel intelectual. Entonces, es importante entender eso. En el campo número 6, lo que se espera que la persona dibuje, en el campo número 6, es que se dibujen casas, carros, una televisión, figuras geométricas elaboradas, como un rectángulo, un cuadrado, un polígono, un cubo, una ventana, moldura de cuadro, una caja, una maleta, armarios, radio, planta en casa, una planta en una casa, ¿sí? Como inadecuado sería dibujos irregulares, por ejemplo, edificios o casa, objetos abiertos como escalones. Si la gente dibuja ángulos abiertos como una horca, una cruz, figuras u objetos separados, esto pues denota que la persona eh, pues tiene una baja capacidad intelectual. Bueno, en el campo número 7 vamos con ya vamos como avanzando. En el campo número 7 es un estímulo orgánico, curvo, liviano, suave, pequeño, persistente. Es como un puntillado fino. Si ustedes lo ven ahí en su hojita, que son unos punticos ahí como finitos, ¿no? Entonces, en ese campo 7, en este séptimo cuadro, se habla de la capacidad que posee la persona para relacionarse con otros individuos. ¿Esto qué es lo que evalúa entonces? Actitudes interpersonales. Esto incluye su comportamiento afectivo, su comportamiento social, pero es un comportamiento social útil, es un comportamiento social adecuado, su habilidad para trabajar con otras personas y su disposición para servir, ¿sí? Entonces, en ese cuadro número 7, lo que se pretende que se pueda dibujar son adornos, flores, huellas, joyas, círculos puntillados, líneas de montañas, una línea de principio de los senos, línea imaginaria, como huellas de hormigas, vuelo de abejas, límites en mapas. Digamos que ese es el campo número 7, ¿sí? Y acá denota también es como estamos hablando de las relaciones interpersonales, entonces en este campo el comportamiento afectivo
está relacionado con la sensibilidad, con la sensualidad y con la sexualidad erótica, ¿sí? Aquí también se maneja un poco lo relacionado con el mundo religioso, con el mundo místico, ¿sí? Desplazando, esto es muy psicodinámico, o sublimando el amor sexual por un amor estético o místico, ¿sí? La sensualidad que aquí se refiere al contacto físico, a la sensibilidad y tacto, al cuidado a nivel de la relación personal. Entonces, si la persona eh, respeta esos punticos de una manera muy al detalle, indican que esa persona es muy delicada, que esa persona es muy detallista, que esa persona es bastante sensible, ¿sí? Tiene una sensibilidad estética, tiene un buen gusto y tiene la gran capacidad de entregarse y darse y abrirse a las otras personas, ¿sí? Algunos tipos de respuestas en este caso son más frecuentes, como por ejemplo un collar que demuestra entonces sensibilidad y madurez sexual. Eh, Cuando se dibuja una pelota o un huevo, habla de inmadurez sexual. Ligar y cubrir los puntos con una línea más fuerte, o sea, no respetamos los puntos, sino pasamos por encima de ellos dibujando eh, nuestro esquema, digamos, nuestro propio dibujo. O sea, a esta persona le falta sensibilidad, o sea, es muy brusca, tiende a ser supremamente dominante. Entonces, ahí hay poca elaboración de un nivel afectivo, ¿sí? Y más bien se asocia con altos niveles de irritabilidad, ¿sí? Eh, si el tema no es tocado y es rodeado por otros motivos, también indican inmadurez afectiva. Son las personas que hacen reacciones infantiles frente a las posibilidades de relacionamiento o dificultad para intimidar en relaciones ya establecidas. Entonces son personas que fácilmente se relacionan, tienen una relación de pareja, pero no las logran mantener porque terminan asumiendo conductas muy infantiles. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando el tema no es tocado y es rodeado por otros motivos, ¿sí? Entonces, en ese campo número 7, como les digo, es digámoslo, negativo, un puntillado difuso, sin formas, una bomba, una granada, culebras, eh, eh, digamos, motivos sexuales muy expresivos, como senos expuestos, órganos genitales, nalgas. También se puede que si la persona dibuja una raqueta o un fuego propulsor o un cohete, en ese campo número 7, entonces indica que la persona eh, realmente tiene una muy poca capacidad de relacionarse con las demás personas, independientemente del género, no tiene una buena actitud de relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, como les decía, lo más adecuado es dibujar adornos, flores, huellas, joyas, círculos, puntillados, líneas de montañas, línea de principios de los senos, una línea imaginaria como huellas de hormigas y límites en mapas, ¿no? Ese es el campo número 7, ¿sí? En el campo número 8, que es el último campo del Huartec, habla o tiene relación con eh, si ustedes lo ven allí, es como una línea curva, ¿sí? Y aquí lo importante que mide es el compromiso o el seguimiento de las normas. ¿Qué tanto la persona sigue normas? ¿Ven? ¿Qué tanto esa persona sigue normas? En este caso, cuando hablamos de esas normas, eh, los dibujos que se presentan allí, en este cuadro octavo, perdón, en este campo número 8,
se intenta detectar si el individuo, la persona, puede realmente respetar las normas establecidas, dadas por una sociedad, por una cultura, e ir en consonancia con los valores de una determinada sociedad, de una determinada empresa, de una determinada institución, ¿sí? Entonces es como el compromiso, el seguimiento de una manera adecuada de las normas o no, ¿sí? Entonces acá, si estamos hablando de ese compromiso de las normas, también lo asociamos como en el campo de la protección, de la dependencia de los padres, de la afiliación social o religiosa con normas, con lo socialmente establecido. Obviamente, el punto central de este cuadro, de este campo número 8, es el seguimiento de las normas, el compromiso con las normas, ¿sí? Entonces acá es tener en cuenta cómo la conducta social en cuanto al comportamiento con valores éticos, morales, normas o con lo socialmente establecido. ¿Ven? En últimas, eso es lo que permite que una sociedad fluya, porque pues los comportamientos están relacionados con los valores, las normas y patrones sociales para sentirse uno protegido, ¿sí? Entonces dice que cuando los dibujos hechos abajo del estímulo indican dependencia del medio, necesidad de protección, mucho comprometimiento con valores, o sea, mucha relación con valores. Es decir, que la persona, o sea, si yo dibujé algo debajo de esa línea curva, ¿sí? Quiero decir de que siempre he tendido a ser dependiente, siempre he tendido a ser una persona que busca siempre en sus relaciones más cercanas altos niveles de protección, ¿sí? Si los dibujos hechos sobre el estímulo, es decir, encima de esa curva, indican independencia, indican aventura, indican un espíritu más aventurero, más crítico, una apertura al mundo de los valores. Es decir, no es una persona que se queda como con lo tradicional, se atreve a hacer algunas otras cosas, por eso dice que es una apertura a ese mundo de los valores. No le da mucha relevancia entonces a que si está rompiendo un valor, entonces se sienta mal. Lo hace, ¿sí? Cuando el individuo no toca el estímulo, probablemente está reflejando un gran sentimiento de desprotección, de desprotección. Entonces, dibujos de paisajes nocturnos, como media luna, una luna y estrellas, indica que en el individuo o la persona evaluada siente la posibilidad de protección como algo muy distante. Repito, dibujos de paisajes nocturnos, como media luna, luna y estrellas, indican que el individuo siente la posibilidad de protección como algo muy distante, ¿sí? En el cuadro número 8, lo más adecuado es dibujar sombreros, paraguas, un guardasol, un hongo, frutas, una luna llena, arco iris, un rostro, sol naciendo, una pelota, una rueda, ¿sí? Lo inadecuado sería objetos cerrados como una puerta, portón, garaje, reloj, casco, etcétera, ¿sí? Algo conflictivo, un dibujo que demuestra cierto grado de conflicto, es un ojo grande, objetos cayendo como paracaídas, objetos cortantes, arco y flecha, medio círculo, media luna y sol poniéndose. En lo adecuado sería un sol naciendo y en lo conflictivo sería un sol poniéndose, porque está por debajo de esa línea curva. ¿Ven? Entonces, eh, realmente cada cuadro de la prueba del Wartec está diseñado precisamente para que la persona responda ante el estímulo que se le presenta. Todos, si se dan cuenta ustedes, son diferentes y el sujeto, la persona evaluada, puede realizar un dibujo de forma autónoma y libre,
sea, no se le está diciendo qué tiene que dibujar. No, es total autonomía, ¿sí? Entonces, esto es algo importante, ¿sí? Que la persona comienza a dibujar desde el símbolo que se le presenta, ¿sí? Eh, como les decía, es importante que la persona coloque el número a cada recuadro para que se le dé un orden, ¿sí? De acuerdo a la manera como los ha venido solucionando. Como les dije también, se le asigna un título a cada dibujo. ¿Ven? Bueno, preguntas al respecto del Ubartec. Preguntas. No, profe, pues ya su merced explicó cada cuadrito. Y digamos, ¿tiene alguna relación el título, profe? Eh, yo creo que lo que pretende o lo que se pretende con el título es generarle más representatividad, como que lo que Mm, se pretende es que la persona se identifique más con el dibujo, ¿no? Digamos que hay títulos que deben guardar como una coherencia con lo que se está dibujando. Entonces ahí también nos está diciendo qué tan fácil, qué tan coherente ha sido el dibujo con el título que yo le estoy colocando. Debe guardar cierta relación, pero no tiene mucho significado el título realmente, ¿sí? Digamos que si el título, eh, porque uno le dice, bueno, realmente lo que yo quiero es que ustedes le coloquen el título a cada uno de los dibujos, ¿sí? O que precisen del orden de acuerdo al que más le gustó o al que menos le gustó, ¿sí? Pero no tiene una relevancia así muy fuerte como tal, ¿no? Es más como para darle como una relación de cercanía entre el evaluado y los estímulos, o el evaluado y la prueba del UARTEC, ¿sí? No tiene una relación así como marcada. Simplemente es del un título, del un orden, cuál fue el que más le gustó, cuál el que más no le gustó, el que más o menos le gustó. Pero no es así como muy fuerte como que existe una relación en sí para la explicación. Aquí lo importante es el dibujo en sí de cada uno de los 8 espacios, de los 8 campos, ¿sí? Es lo que realmente para el evaluador eh, está buscando conocer. Y como lo que estamos buscando es entender cómo es la personalidad del individuo evaluado, pues entonces este recurso del UARTEC pues ayuda, ¿no? Ayuda de una manera más fuerte, ¿sí? Eh, digamos que aspectos negativos del UARTEC, pues como se dan cuenta ustedes, tiende a ser bastante proyectivo y muy subjetivo desde mi punto de vista. Yo siempre me he quedado y he aplicado más los otros dos pruebas de personalidad y otras que de pronto no tenemos la oportunidad de conocer, pero me dan más confianza. O sea, aunque esto pues, nos ayuda a entender cada uno de los aspectos que yo le mencioné, de la afectividad, del autoconcepto, de las ambiciones, de los contenidos inconscientes, de la energía vital, de las relaciones interpersonales, de la capacidad intelectual, del compromiso, seguimiento de las normas. O sea, es bueno, ¿sí? Pero pues digamos que este UARTEC realmente pues tiende a ser más subjetivo, ¿no? Tiende a ser más subjetivo, perdón. Es un test que es proyectivo, es totalmente proyectivo, así como el TAT, que es el test de apercepciones temáticas, que a partir de yo le presento al sujeto, al evaluado, le presento, hablando del TAT, de la test de apercepciones temáticas, yo le presento
3 tarjetas o 4 tarjetas, dependiendo del nivel de qué tan avanzado va el sujeto, porque uno inicia con 2 tarjetas, con 3, con 4, con 5, con 6, y uno llega al más número de tarjetas de acuerdo a que la persona vaya avanzando, ¿sí? Entonces yo lo que hago con estos test de apercepción temática, el TAT, es que me cuento una historia. Le entrego las tarjetas en desorden y le digo, organícemelas contándome una historia. Quiero que las organice y a partir de esa organización cuenten una historia, ¿sí? Y aquí lo que se pretende es de que la persona tenga creatividad y que tenga una coherencia en el momento que está contando la historia, ¿sí? ¿Ven? Pero esta es otra prueba proyectiva. El test del árbol también. Si yo dibujo el árbol en la mitad de la hoja, si lo dibujo a un lado, si lo dibujo al lado derecho, si lo dibujo en la parte superior izquierda de la hoja o la parte inferior izquierda o derecha o izquierda, abajo, ¿no? O sea, ¿a dónde lo estoy dibujando? Si el tronco es ancho, si el tronco es delgado, el tronco del árbol es ancho o delgado y qué tantas ramificaciones tiene. Entonces, son pruebas proyectivas que no son muy dadas a ser de mucha confianza, de mucha confiabilidad y validez. Pues seguramente los psicoanalistas los utilizarán y tendrán una explicación mucho más creíble para ellos, ¿sí? O el test de Rorschach, que es el de las figuras que tanto se conoce en psicología o en el psicoanálisis, que es a partir de esta mancha que usted ve, que está viendo usted. Está viendo cosas ¿qué cosas está viendo? Explíqueme qué ve ahí. Y tiene mucho contenido subjetivo también, ¿no? Entonces, yo sé que me están evaluando y si yo estoy en un espacio jurídico y me están acusando, pues voy a tratar de colocar mi mejor respuesta, ¿sí? Voy a expresarme. Ah, no, eh, veo un paisaje, veo árboles, no sé, ¿sí? Por eso tiende a ser muy subjetivo y muy manipulador por parte del evaluado, ¿sí? El Rorschach no se utiliza mucho. O sea, por lo general lo utilizan mucho los psicoanalíticos, pero tradicionalistas. Pero pues eh, ya está muy revaluado, precisamente por el alto nivel de subjetividad que tiene. ¿Qué otra pregunta tienen, señoritas, caballeros? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes sepan manejar cada uno de esos 8 cuadros e interpretar. El UARTEC es este que acabamos de autoaplicarnos y de autocalificarnos. Entonces, si ustedes me preguntaban que nosotros vamos a evaluar en el parcial, pues es precisamente qué es lo que nos indica cada cuadro, ¿sí? ¿Qué nos indica? O sea, yo les podría preguntar, bueno, ¿qué evalúa el campo número 3, el de las ambiciones? ¿Cómo sabemos que es algo que tiene que ver con las ambiciones? Es decir, en la capacidad que tiene la persona para alcanzar sus metas, sus ideales, para autoanalizarse de una manera mucho más funcional y cumplir sus metas. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el UARTEC. ¿Ven? Entonces, es muy fácil de aplicar, es muy sencillo de aplicar. eh, Se espera que las personas que respondan a esta evaluación, pues puedan o sea, estar como tranquilas, como que no que no estén ansiosas o que estén bajo estrés, ¿no? Porque eso podría sesgar también los dibujos. ¿Ven? Entonces, la idea es de que la persona pueda con su lápiz dibujar, ¿sí? Dibujar y si tiene que borrar, ¿sí? A veces no, a veces las personas eh, se ponen a borrar y a veces hay evaluadores que no permiten eso, ¿sí? Evitan
que dibujen y luego borren. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, no, yo quiero que ya no quiero dibujar esto, sino voy a dibujar ahora otra cosa. Y eso indica pues también algo de indecisión. ¿Ven? Son explicaciones que, que trata de dar el UARTEC, la prueba proyectiva del UARTEC. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Bueno, tenemos Sí, dos, profe. 7, 8, 9, 10. Tenemos 16 estudiantes en el aula virtual y son como 25. ¿Dónde estarán los otros? Espérate, yo tomo una foto acá. Permítanme, muchachos, si les tomo una foto. Activen sus cámaras, por favor. Porque, pues, de 24 solamente tenemos 15. Permítanme, los cuento nuevamente. 3, 6, 9, 16 personajes acá. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues, habrá fallas para los que no vinieron a clase. Porque ya son las 7:36 y como, ¿por qué faltan? Y eso que yo he sido supremamente condescendiente con ustedes porque ustedes han entrado tardísimo a clase. Pero yo no peleo con ustedes, yo estoy formando profesionales, yo no estoy formando niños. Y cada quien es responsable de su formación académica. Las personas que llegan muy juiciosas, puntuales y son comprometidas, seguramente serán personas que tienen buenos resultados a nivel profesional. Pero cuando yo no voy a clase o llego tarde, pues entonces, pues, ¿cómo se voy a estar como a medias en ese sentido? Bueno, muchachos, nos veremos el lunes, si Dios quiere, y la Virgen eh, en la universidad. Bueno, que pasen un feliz fin de semana, muchachos, que descansen. Chao, chao. Gracias, Gracias. profe. Gracias. Hasta luego, chao. Chao, profe.